y de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Padre, amado Dios que estás en el cielo, tuya es la gloria, soberano Dios, eterno, León de la tribu de Judá. Aquí estoy delante de ti, Dios, para que tú, Espíritu Santo de Dios, hables a este pueblo, Dios, que tú conoces su necesidad. Que sea una palabra que ayude a levantar al caído, que sea una palabra que restaure los muros. Señor, que el enfermo vaya sano y el que cree en ti siga confiando, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dele fuerte aplausos al Señor. Se puede sentar. Y voy a predicar en el tema bajo el mismo cielo. Ese es el tema que el Señor me regaló para poder predicar en esta noche. Y el tema es, diga conmigo, bajo el mismo cielo. Y muy interesante todo lo que acontece bajo este cielo. En el cielo en el cual vivimos y hay un tiempo. Pero como hay un tiempo en la tierra, hay un tiempo en el cielo. Y la inteligencia artificial anuncia que el primer reloj fue llamado Clepsidra, un reloj de agua creado en Babilonia en 1400 años antes de Cristo. Y la segunda creación de reloj fue el reloj del sol. Ese reloj fue creado en Egipto hace 4000 años. Y lo que me llama la atención es que así como el hombre creó un reloj, oiga bien, para los asuntos de la tierra, Dios tiene un reloj para sus asuntos también. Y el reloj de Dios es un reloj genuino, un reloj perfecto, un reloj que marcha a la medida que Dios quiere. Y de esta manera los creadores de los relojes fueron haciendo un reloj moderno cada día hasta llegar al siglo XIV, el cual es el reloj que usted y yo portamos. En el siglo XIV, el reloj que usted y yo portamos fue anunciado como un reloj oficial para el mundo, para los asuntos de la tierra. Y el hombre, oiga bien, asoció el reloj que nosotros tenemos en este tiempo con las señales del cielo. Lo asoció con las señales del cielo cronometradamente para que usted y yo supiéramos qué día es, qué hora estamos, según lo que el hombre fabricó. Y cuando yo veo esto, puedo entender que el hombre asoció el reloj que él creó con las señales del cielo. Pero lo que no sabe el hombre es que en el cielo hay reloj. Y cuando el Señor dijo en Génesis 1:14, cuando abrió su voz y dijo que haya lumbrera en el espacio y en la tierra, para que esto quede de señal para las estaciones, para los días y los años. Lo que quería decir era que ya había un reloj en el cielo antes del reloj que nosotros tenemos. Y creo que es el reloj en el cual tú y yo tenemos que caminar. Y estas señales servirían para que se cumpliera la profecía en Isaías 7:14 de que Dios dijo que una mujer virgen un día iba a tener un hijo, y ese nombre de ese hijo se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. El hombre pudo haber creado un reloj para su conveniencia, pero el cielo había creado el de él para que su hijo viniera. La palabra registra que se cumplió esta profecía a ese mismo Dios que usted y yo le servimos. Y Génesis fue claro porque iba a servir para las estaciones, iba a servir para los años, iba a servir para los días. Y el hombre asoció
el reloj creado para los asuntos de la tierra con las señales del cielo. Y yo muchas veces pregunto, ¿qué harían los creadores del reloj si el cielo se detuviera, si el sol se detuviera, si la luna se detuviera, si algo aconteciera en el cielo? Porque el reloj que usted y yo portamos no está asociado con el reino de Dios, solamente está asociado con las señales que el Señor dijo desde el principio. ¿Cómo quedarían los creadores, oiga bien, del reloj si en algún momento se detuviera el sol? Como en Josué 10, 12, 14, que dice que Josué oró y el cielo se detuvo, el sol alumbró a Gabaón y la luna se detuvo en Ayalón. Porque lo que yo le quiero decir a usted es que cuando tú oras, el reloj del cielo se pone a tu favor, el reloj del cielo se pone al lado tuyo. Tú le das una orden al sol, el sol se detiene en el lugar de tu victoria. ¿Qué explicación dieran los creadores del reloj si volviera a acontecer lo que aconteció en Josué 10, 12, 14? Donde 5 reyes amorreos enfrentaban a Gabaón, una ciudad asociada con los israelitas. Y Josué, como era varón de guerra, fue al lugar a enfrentarse a ellos. Pero diga conmigo, necesitaba tiempo. Necesitaba tiempo para vencer a los amorreos. Él necesitaba más tiempo para vencer a los amorreos. Y dice que el tiempo que él necesitaba era que todavía estuviera de día en el lugar de batalla, porque era así que ellos podían vencer a los amorreos. Y ese hombre, dice la palabra, que a alta voz públicamente hizo un clamor, hizo una oración y gritó delante de ellos en medio de la batalla: sol, detente en Gabaón, luna, detente en Ayalón. Porque es que cuando tú oras, el cielo se pone a tu favor, el reloj de Dios se coloca a dirección tuya, se detiene el sol en el lugar de tu victoria y la luna se detiene en el lugar que tú ordenes. El reloj de Dios se pone a tu disposición cuando tú oras. Usted imagínese cuando deberían de ser las 8 de la noche, en medio de la batalla, era todavía un sol de 3 de la tarde. ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? Si ya había un reloj de sol en ese tiempo que anunciaba que tenía que ser las 8 de la noche. Pero un clamor de un hombre de Dios hace que el tiempo se detenga, hace que el tiempo se acelere, que lo que hace falta para que llegue, llegue enseguida, que provoque que el tiempo que tú necesitas se coloque a tu favor. Y yo, Dios mío, necesitamos hombres y mujeres en este tiempo que oren y que el cielo se ponga a favor. Necesitamos mujeres que oren y que el tiempo de Dios se coloque a favor de usted. Porque si Josué lo hizo, usted lo puede hacer. Si Josué clamó al mismo Dios que tú y yo oramos, a ese mismo Dios va a atender ese clamor y va a pasar cosas poderosas, sorprendiéndote con el tiempo que tú manejas, que no es el mismo tiempo de Dios. No tendría explicación el creador del reloj para decir: ¿qué pasó si deberían de ser 8 p.m. y todavía son las 3 de la tarde? Porque es que una oración, oiga bien esto, el reloj Cairo de Dios se posiciona sobre tu vida. Una oración, oiga bien esto, hace que el sol se detenga a tu favor, hace que los ángeles vengan en tu pronta ayuda. Cuando tú crees que te queda poco tiempo, todavía te queda mucho tiempo. Cuando crees que esa persona que tú quieres llega al camino de Dios, se va a tardar 3 años, piensas tú, se va a tardar 5 años, piensas tú. Pero en la oración que te asocia con el reloj de Dios, oiga bien, que te asocia con el reloj de Dios, tu oración va a hacer que lo que tardaba 3 años sean 5 meses. Tu oración va a hacer que lo que se tarda 3 meses sea un día. Tu oración va a hacer que lo que son para 7 años solamente en 2 semanas lo puedas tener. Y doy testimonio de lo que aconteció en Josué, y construyendo
una casa que el Señor me regala. Venía la temporada de lluvia como la de ahora. Y necesitaba solucionar rápido, porque si venía el agua se me iba a llevar todo lo que estaba construyendo. Literalmente el agua iba a sacar toda la arena que tenía dentro del lugar donde Dios me estaba regalando ese hogar. Y un día llegué al sitio donde estabas y Dios me dijo: ora como Elías, clama como Elías. Y comenzamos a clamar: Señor, detén el agua hasta que yo pueda terminar esta casa. Detén esa agua, Señor, yo te lo pido. Así como Elías oró, yo oro hoy. Y cuando tenía que llover, no llovió. Cuando tenía que llover, el tiempo se detuvo a mi favor. Duraron 2 meses para llover. ¿Y sabe cuándo llovió? Cuando coloqué el techo y le dije: gracias, Padre amado, porque esto es testimonio de que tú escuchas la oración. Así como el día del evento aquí abajo, que el pastor oró: detente, necesitamos sol. Cuando terminó el evento vino la lluvia, porque hay algo más poderoso que el reloj que tú y yo portamos, y es la oración. Hay algo más poderoso que nosotros portamos, y es la oración. Asóciate al reloj de Dios. Aprende a cómo Dios trabaja en tu vida. Aprende que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Aprende que no es ahora, es cuando Dios quiera. Porque cuando Dios sabe que te lo va a dar, es porque es el momento en el cual te conviene. Asóciate en el reloj de Dios. Aprende a cómo Dios trabaja en tu vida. Y estas señales iban a dar testimonio de que un día vendría el Hijo de Dios. Y la profecía se cumplió. Nuestro Rey vino. Lo vio la misma luz que estuvo en Génesis. Lo vio la misma luz que estuvo, el mismo sol que estuvo en la batalla de Josué. Lo vio la misma luna que desde Génesis alumbraba, porque servía como señal. Y si usted no me cree que hay reloj en el cielo, dice Mateo 24:36 que Jesús dijo: yo no sé el día de mi venida, ni los ángeles saben cuándo es el día de mi venida, pero algo sí sé, es que vengo pronto. Lo que quiere decir es que el reloj de Dios está avanzando, está continuando, y el mismo sol que alumbró en Génesis va a ser el mismo sol que va a alumbrar cuando Él venga, cuando Él regrese por su iglesia, cuando todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Lo que tú crees que es tarde para ti, es ya para Dios. Y saber cómo trabaja Dios en su tiempo es un secreto. Saber cómo Dios trabaja en la vida de tus hijos es un secreto. Porque a veces queremos que hagan lo que queremos, y Dios está trabajando a su manera. Él está trabajando a su manera. Él está trabajando en su reloj. Él está trabajando en su tiempo Cairo, el mejor tiempo, el tiempo perfecto, el tiempo que debería de moverse la iglesia, el tiempo que debería de moverse el hombre de Dios, el tiempo que debería de moverse la mujer de Dios, el tiempo que se debería de mover los ministros para hacer lo que quieren hacer. ¿Sabes? Cuando nos movemos en el tiempo de Dios no tenemos fracaso, tenemos éxito. Cuando nos movemos en el tiempo de Dios, todo lo que hacemos es prosperado. Cuando nos movemos en el tiempo de Dios, si mi pie va a la derecha, ese pie va seguro, porque voy en el tiempo de Dios. Y saber que el tiempo que Dios tiene para su creación, el tiempo que Dios tiene para vencer el diablo está cerca. El tiempo que Dios tiene para enviar a su hijo, los hombres dicen que viene en tal fecha, pero no viene en la fecha que el hombre dice, porque es que Jesús dijo: ni siquiera yo sé, ni siquiera los ángeles saben, solamente el Padre sabe cuándo yo vengo. Pero yo le quiero decir que bajo este mismo cielo hay hombres que trabajan sobre su afán. Y Salomón lo dijo en el capítulo 1: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Todo lo que tú y yo queremos tiene su tiempo. Ahora bien, ¿qué resultado tienes tú del afán en el cual tú trabajas por lo que quieres? ¿Qué resultado hay en ese afán que nosotros tenemos? ¿Qué resultado o qué beneficio hay en lo que nosotros más dedicamos tiempo? ¿Qué tiempo te estás dedicando tú a Dios? ¿En qué tiempo te estás moviendo? ¿En el tiempo de tu afán o en el tiempo de Dios? ¿En qué tiempo tú estás caminando? ¿En el tiempo de esperar o en el tiempo de avanzar? ¿En qué tiempo tú estás caminando? ¿En el tiempo de creer que Dios lo va a hacer o en el tiempo de la duda que el mundo te ofrece? ¿En qué tiempo tú estás caminando? ¿En el tiempo de ver de que tus hijos le servirán a Dios o en el tiempo que el diablo dijo que ellos no le van a servir a Dios? ¿En qué tiempo tú estás caminando? ¿En qué tiempo tú estás viviendo? ¿En qué momento tú vas a creer que el Dios que envió a su hijo es el mismo Dios que va a cumplir lo que dijo, pero en su tiempo? Y el tiempo nos va ganando. El tiempo terrenal va avanzando. El tiempo de este mundo nos lleva ventaja. El tiempo que el hombre creó para los asuntos de la tierra es el tiempo que a usted lo lleva alcanzado, lo lleva cansado, lo lleva atribulado, lo lleva acabado. Porque tenemos asuntos que cumplir aquí en la tierra. Tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Pero quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Quiero decirte que el tiempo de Dios es tan perfecto que en el momento que tú menos piensas es cuando tu respuesta viene. Quiero decirte que cuando tú oras, el tiempo de Dios se acelera. El de la tierra se frena. El de Dios avanza. El de la tierra retrocede. El tiempo de Dios continúa trabajando en ti. Porque sé que hay gente que está esperando en este tiempo, pero ¿qué tal del tiempo de Dios? Hay gente que está esperando milagros en este tiempo, pero si tú lo ves en el tiempo de Dios, ¿cuándo vendrá tu milagro? Si tú estás esperando la bendición de este tiempo, de este mundo, tú sabrás cuándo es el tiempo de Dios para lo que tú estás pidiendo. ¿Sabe por qué? Todo tiene su tiempo y tiene su hora. Y vivimos afanados, vivimos cansados, vivimos apresurados. Nos moldeamos al mundo, nos moldeamos a cómo se mueve la gente de aquí. Todo es acelerado, todo es corriendo. Se come corriendo, anda trabajando corriendo, se viste corriendo, duerme corriendo. Todo lo hace corriendo, va al baño corriendo, come corriendo. Todo lo hacemos corriendo porque el tiempo del mundo nos está llevando. Pero cuando tú confías en Dios, pero cuando tú esperas en Dios, ¿sabe por qué vale la pena esperar en Dios? Vale la pena esperar ayunando, vale la pena esperar orando, vale la pena esperar vigilando, vale la pena esperar clamando, vale la pena esperar ayunando. Porque como dice Isaías 40:31, que el que espera en Jehová, que el que espera en Jehová tendrá nueva fuerza, levantará sus manos, levantará sus alas como el águila, correrá y no se cansará. ¿Será que habrá alguien aquí que pueda decir: yo estoy esperando lo mío? ¿Será que alguien aquí que diga: yo estoy esperando ese tiempo de esperanza? ¿Habrá alguien que diga: yo estoy esperando un Isaías 40:31? Habrá alguien que diga: yo estoy esperando ese momento. Habrá alguien que diga: yo estoy esperando el momento que mis hijos se conviertan. Yo estoy esperando el momento que mi milagro venga. Yo estoy esperando el momento que mi esposo se arrepienta. Yo estoy esperando el momento de poder obtener mi casa. Estoy esperando el momento de poder cumplir lo que Dios me dijo en el ministerio. Estoy esperando en el tiempo de Dios.
Y lo que me llama la atención es que bajo el mismo cielo viven los afanados que los que confían en Dios. Bajo el mismo cielo viven los que corren como los que esperan. Bajo el mismo cielo viven los ladrones como los buenos. Bajo el mismo cielo viven los malos como los buenos. Bajo el mismo cielo viven los satanistas como viven los cristianos. Bajo el mismo cielo viven los ladrones, viven los alcohólicos, viven los borrachos, viven todos los que están fuera del mundo. Pero diga conmigo, bajo el mismo cielo están los que esperan en Cristo. Bajo el mismo cielo están los que están creyendo una palabra de Él. ¿Sabe? Porque Salomón estaba haciendo una definición de lo que es la vida del hombre en el mundo. Y el estudio moderno dice que Eclesiastés es un libro patético. El estudio moderno dice que Eclesiastés es un libro que no tiene nada de lógica como lo tiene Cantar de Cantares. Que lo asocian a como Cristo ama a la iglesia y como Jehová ama a Israel. Pero lo que hace el estudio moderno en este tiempo es que confunde a la gente de la realidad que está escrita por el Espíritu Santo de Dios. El estudio moderno confunde su vida, por eso no se vuelva tan moderno. Porque la palabra dice que volvamos a la nueva, a la vieja vida donde vivieron los profetas, vivieron los apóstoles, vivieron los grandes hombres de Dios. Mire esto, y estos hombres que estudian la Biblia moderna dicen que Eclesiastés es el peor libro de la Biblia. ¿Sabe por qué dice esto? Porque Salomón dijo que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. 28 estaciones desde el tiempo de nacer hasta el versículo 9, que es el tiempo de paz para el ser humano. Él dice que todo esto es vanidad, que todo esto es afán para el hombre, que nada conviene para su vida y para mi vida. Por eso los estudiadores de este tiempo dicen que ese libro es el peor libro que la Biblia tiene, porque le dice a la gente que pierde su tiempo en sus cosas vanas, en lo que ellos quieren trabajar, en lo que ellos le dedican más tiempo. Pero Salomón no solamente se presenta como ese hombre que ve la dificultad del ser humano lejos de Dios, sino que también se presenta como el hombre que vivió todas las cosas que él está diciendo. De que él pudo probar con sus ojos todo lo que quería. De que él pudo entrar a los lugares que él quiso porque tenía la sabiduría de Dios. Porque él sabía que si entraba a un lugar, él mismo podía salir. Y los estudiadores modernos dicen que Salomón es un pesimista por la manera en la que se expresa, en la que el ser humano vive. Pero es la verdad, el ser humano vive afanado. El ser humano construye y destruye. El ser humano ama pero al mismo tiempo mata. El ser humano lejos de Dios hoy te sonríe y de espalda te odia. El ser humano lejos de Dios hoy te promete algo pero mañana no lo cumple. Y esto le duele a la gente que está afuera en el mundo, porque le está diciendo: tu vida es un afán, tu vida es un fracaso. Y cuando yo leí esto entendí que mi vieja vida verdaderamente estaba fracasada, porque vivía en mis deleites y pecados. Vivía afanado en el mundo. Obtenía lo que quería como yo quería. Y cuando yo leo esta palabra, verdaderamente Salomón es un libro de sabios. Solamente los sabios pueden leer este libro. ¿Sabe por qué? La sabiduría en el tiempo de Salomón se medía, o la presencia de Dios se medía en el hombre de Dios por la sabiduría que portaba. Y Salomón, la palabra registra que otro hombre como él no ha habido después de Cristo. Cristo está primero en sabiduría, segundo Salomón, y dice que después de él no hay otro con semejante inteligencia del cielo. Mire, y Salomón llegó al punto de resumir: ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale estar afanado? ¿Cuál es la ganancia de todo lo que tú haces? ¿Cuál es la ganancia
de todo lo que tú te proyectas en el mundo? ¿Cuál es la ganancia del afán de tu trabajo, del afán de lo que quieres? ¿Cuál es la ganancia de todo lo que tú te propones en la vida y a Dios no lo tienes de primero? ¿Qué ganancia o qué privilegio o qué hermoso tiene lo que tú haces, verdad? Para poder tener lo que tú quieres, pero cuando Dios no está, ¿de qué vale? ¿De qué vale que tú te afanes por una casa y si Cristo viene? ¿De qué vale vivir afanado cuando Cristo te quiere en su presencia? ¿De qué vale vivir trabajando cuando al fin y al cabo, así como venimos, nos vamos? ¿De qué vale nosotros estar en los deleites del mundo? ¿O qué tenía su vida pasada que la vida que usted ahora tiene le desea a la otra? ¿Qué beneficio tiene la vieja vida que algunos tenemos ahora que esta desea? Pero Salomón introdujo todo el capítulo 3 del verso 1 al 11 en una sola resolución y preguntar y decir: ¿de qué vale vivir afanado? ¿De qué vale vivir desesperado? ¿De qué vale apresurarse? ¿De qué vale vivir alcanzado por el tiempo de este mundo? ¿De qué vale nosotros caminar como el mundo camina? ¿Qué ayuda nos trae el desespero de lo que queremos? Porque hay uno que me quiere y me quiere dar lo que quiero. Hay uno en el cual yo tengo que dedicar tiempo para que lo que yo quiero Él me lo dé. Y así como Él me quiere, así lo quiere a usted. Así como Él me ama a mí, también lo ama a usted. Así como yo le pido, Él me entrega. Así como usted le pide, a usted también le entrega. A usted también le da. Usted también, oiga bien, es en base de milagros. Es en base de milagros. Y así vivimos. Así vive el mundo afanado. Así vive el que vive con el reloj terrenal. Porque creemos que teniendo un reloj en la mano tenemos el tiempo en nuestras manos. Que tú y yo tengamos un reloj arriba de nuestras manos no quiere decir que ya tú tienes el tiempo en tus manos. Eso no está anunciando de que tú eres el dueño de tu tiempo. El tiempo vale oro, quiero decirle. Y el tiempo que usted le dedique a Dios va a ser el tiempo de tu victoria. El tiempo que le dediques en oración va a ser el tiempo de tu milagro. El tiempo que le dediques en la búsqueda va a ser el tiempo que Dios te va a exaltar. El tiempo que tú le dediques al Rey de Reyes va a ser el tiempo que Dios te va a bendecir. Pero Salomón dijo en el verso 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Cómo? Si Dios nos dio un trabajo. Y una vez fui confrontado en este lugar y a mí Dios no me llamó para el trabajo que yo tengo. Bíblicamente el Señor nos ha llamado para trabajar, que lo conozcamos a Él. Que sepamos cómo Él se mueve, que sepamos cómo Él habla, que sepamos cómo Él se dirige a nosotros, que sepamos cómo Él hace milagros, que sepamos cuál es su atmósfera, que sepamos cuándo Él viene, que las señales, oiga bien, sea el anuncio y que usted sepa de que Él ya viene. Salomón dijo: pero yo he visto todo lo que el hombre hace lejos de Dios, pero también sé cuál es el trabajo que Dios le ha dado a los hombres. Y su trabajo es que le conozca. El trabajo suyo es que le conozca a Él. Oh, pero es que Dios no me responde. Pero si usted no conoce cómo Él trabaja, si usted no está trabajando para Él, usted no está tratando de conocerlo a Él.
el trabajo que Dios dio a los hijos de los hombres Jenner es que lo conozcamos. Que sepamos que cuando Él habla, lo que Él dijo viene de camino. Que no me desespero, sino que espero, porque mi tiempo lo he dedicado en conocerlo. Mi tiempo lo he dedicado a encerrarme en mi recámara secreta y hablar cara a cara con Él, y mirarlo cara a cara y hablar con Él y escucharlo a Él. Y Él que está en el secreto, y el que está en el secreto, y el que está en el secreto te recompensa en público, por cuanto has dedicado tiempo a Él, por cuanto has tenido el trabajo que Él te entregó como primer lugar. El primer lugar es el trabajo que Dios nos ha dado para conocerlo a Él. Porque hay gente que no lo conoce. Hay gente que le adora pero no lo conoce. Hay gente que viene a la iglesia pero no lo conoce. Hay gente que le ora pero no lo conoce. Hay gente que le clama pero no lo conoce. Hay gente que le llora, le pide, le hace ayuno, le hace vigilia, le sirve pero no lo conoce. Pero cuando tú lo conoces, tú sabes que cuando Él habla, habla fuerte y habla claro. Pero tú sabes que cuando tú le conoces, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a dar lo que tú quieres. Él va a hacer lo que tú estás pidiendo porque tú lo conoces. ¿Será que usted conoce a Dios para lo que Él quiere hacer en este tiempo? ¿Será que usted conoce al Rey de Reyes, así como Salomón dio su explicación de lo que el hombre hace? Eso mismo se lleva, pero el que le trabaja a Dios confiadamente espera en Él. El que le sirve a Él declara su nombre y exalta su gloria. El que le sirve a Él habla de sus milagros. El que le sirve a Él dice: Él hizo un milagro en mí, y así como lo hizo en mí, también lo va a hacer en ti. El que lo conoce a Él sabe que como puede llover, también puede calmar la tempestad. El que lo conoce a Él sabe que hay escasez, pero que pronto vendrá la bonanza. El que lo conoce a Él sabe que los resultados son positivos y los resultados no son negativos. El que lo conoce a Él sabe que cuando usted le busca, lo encuentra. El que lo conoce a Él sabe que el que le ora, le pide y le da. El que lo conoce a Él sabe que el que le busca temprano le encuentra. Y muchos señalan al hombre de Dios, y lo que no saben es que en la estación del capítulo 3, versículo 10, Salomón estaba reconociendo que nada de lo que hay en el mundo, o lo que el hombre invierte más tiempo en el mundo, es de beneficio para él, sino solamente que usted lo conozca, sino solamente que usted le busque, sino solamente usted crea, sino solamente crea que Él viene pronto, sino que también usted sepa de que su milagro viene a camino, sino que usted también sepa que el que ora sabe que va a encontrar, que el que ayuna sabe que cadenas va a pudrir, yugos van a disolverse. El que le busca sabe que algo Dios puede hacer. ¿En cuál de las dos estaciones nosotros estamos caminando? ¿En el tiempo de nuestro afán o en el tiempo de Dios? ¿En qué tiempo está caminando usted? ¿Será que usted está trabajando como Salomón lo dice, que el único trabajo que Dios le ha dado al hombre es que lo conozcamos y que sepamos lo que Él quiere para nosotros?
Y que no andemos navegando en dos aguas, hoy sí y mañana no. Que nos mantengamos sirviéndole, que nos mantengamos ayunando, que nos mantengamos buscando su rostro. Porque déjeme decirle algo, que yo he visto hombres de Dios que su primer trabajo es servirle a Él, y son hombres exitosos. Son hombres exitosos tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual, porque se han dedicado en buscarle. Y sabe que la unción que porta se la dio al que él ha estado buscando por mucho tiempo, y que lo que su boca declara, eso va a ser porque ha dedicado su tiempo en buscarle a Él. Y saber que usted y yo desde hoy en adelante, el primer trabajo que nosotros tenemos es buscarle a Él, saber cómo trabaja Él. Y no el primer trabajo que nosotros tenemos a las 6 de la mañana. Y no es el primer trabajo que tenemos a las 7 de la mañana. Y no es el primer trabajo en el cual nosotros le dedicamos más tiempo. Y el segundo trabajo es orar. Y el segundo trabajo es ayunar. Cuando la palabra registra que el primer trabajo que Dios le ha dado a los hombres es que lo busquen a Él. Por eso dice en su palabra: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas con ellas vendrán añadidas. Pero yo creo que Dios está hablando. Yo creo que Dios a alguien le está hablando, porque está dedicando su tiempo en lo que no tiene que dedicar más tiempo. Porque el primer trabajo de Jesús era buscar al Padre. Por eso cuando Él subía y bajaba, cuando bajaba, los enfermos sanaban, los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos caminaban, los leprosos eran sanados, porque su primer trabajo era buscar al Padre, caminar como el Padre quería, hacer lo que el Padre quería, hacer lo que Él le decía. Por eso yo creo que un hombre no puede ser el mismo cuando tiene un encuentro con Dios. Por eso yo creo que cuando una mujer tiene un encuentro con Dios no es el mismo. Por eso yo creo que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús no fue la misma. Yo creo que cuando Bartimeo se encontró con Jesús y recibió la vista no fue el mismo. Yo creo que cuando el endemoniado de Gadareno se encontró con Jesús y fue libre, no fue el mismo. Todos ellos dijeron: quiero seguirte, quiero buscarte, quiero trabajar primero para ti, quiero hacer lo que tú haces, que el mundo sepa lo que tú puedes hacer. Y aquí todos somos predicadores. Aquí todos podemos decirle a alguien: Cristo te llama. Yo creo que aquí todos podemos decirle: hay un Dios que te desea, hay un Dios que te anhela, hay un Dios que te quiere bendecir, hay un Dios que te creó, hay un Dios que te corrige, pero también hay un Dios que te bendice, hay un Dios que te dio la vida, y hay un Dios también que te redime. Hay un Dios. Por eso quiero abrir este altar para los que hoy se han sentido comprometidos con Dios y saber que su primer trabajo no ha sido conocerlo a Él, sino trabajar en lo que necesitamos, sino trabajar en lo que queremos. Yo abro este altar para que pasen aquí los que digan: Señor, no te he tenido por primer lugar. Yo abro este altar para los que hoy quieren decir: Señor, quiero agarrar el primer trabajo, este que tú has dado a los hijos de los hombres, y es que te conozcan a ti.
Para que alguien diga: Señor, perdóname porque me he afanado en lo que quiero, pero hoy te quiero dar el primer lugar a ti. Y digan: Señor, me he afanado en lo que yo quiero. Me he afanado en cómo el mundo se mueve.